Mi hermana gemela me robó al prometido y huyó con él. Mis padres me obligaron a casarme con el príncipe en su lugar. 3 años después, ella fue abandonada miserablemente y lloró rogándome que le devolviera el puesto de princesa consorte. Muy bien, el príncipe es impotente y yo vacié la tesorería de la mansión. Cuando estaba ahorcajada sobre el muro de la mansión, arrastrando una gran bolsa de oro y joyas, una voz helada sonó detrás de mí. Caban TCH, baja de ahí por orden de este rey. Soy la princesa consorte del príncipe Liang, pero él no está en casa todo el año, así que me convertí en la verdadera dueña de la mansión del príncipe Liang. Antes de casarme, mi padre me advirtió muchas veces. Caban TCH, esta posición de princesa consorte pertenecía originalmente a tu hermana, tú solo eres un reemplazo temporal, absolutamente no debes tener delirios. Muy bien, ¿quieren jugar así? Entonces pondré la mansión patas arriba. Mi plan era causar problemas y luego fingir mi muerte, para que el príncipe se enfadara y ejecutara a mi familia parcial. Y yo huiría lejos con el dinero. El ideal era grandioso, pero la realidad era esquelética. Mi plan se atascó desde el primer paso. ¿El príncipe no vuelve a la mansión? ¿Cómo voy a actuar para que él lo vea? Hace 3 años, me casé en la mansión del príncipe Liang en lugar de mi hermana Caban Hoa. Justo en ese momento había guerra en la frontera, y el emperador envió al príncipe Liang, LYCNHTA, a supervisar el ejército. Él regresó con su traje de novio, me miró una vez, me lanzó un colgante de jade y se fue rápidamente. Desde entonces desapareció y no ha vuelto, haciendo que mi plan no se haya podido ejecutar hasta ahora. Estaba tan triste que tuve que meterme un muslo de pollo en la boca para aliviar la pena. Justo cuando estaba suspirando, mi doncella de dote, NGC Tui, se acercó para ofrecer un plan. Señorita, en este mundo no hay nada más importante que el dinero en la mano. Tomemos el control de las finanzas de la mansión primero, así será conveniente huir después. Le di una palmadita en el hombro con alegría. Tienes razón, cuando huya definitivamente te llevaré conmigo. NGC Tui estaba conmovida hasta las lágrimas. Así que, entre tomar el dinero y tomar al marido, elegí tomar el dinero del marido. Nok Chui y yo pusimos la mansión patas arriba, pero aún así no pudimos sacar muchas cosas de valor. Empecé a dudar de la vida. ¿LYCNHTA es un príncipe y vive tan pobremente? Incluso un nuevo rico del campo es mejor que él. ¿Cómo pudo el emperador dejarlo vivir tan miserablemente? A regañadientes, tuve que apretar los dientes y escribirle una carta. CNHTA, esposo mío. Aquí se omiten 10.000 palabras de sollozos, manda un poco de dinero. Medio mes después, recibí una carta de respuesta, acompañada de un billete de banco por 1.000 taels de plata. NGC Tui se cubrió la boca y gritó. Señorita, resulta que el dinero está con el príncipe, así que no podemos dejar que muera. La miré con los ojos en blanco. Pa. A principios de mes habla con un poco más de auspicio. Mi esposo definitivamente vivirá hasta los 100 años. Para que viviera 100 años, quité la estatua del dios de la riqueza de la pared y busqué a alguien para tallar una estatua de un joven general, con las palabras LYCNHTA grabadas en la parte posterior. Ofrecía incienso y rezaba mañana y noche, esperando que regresara sano y salvo, y recordara traer dinero. No había rezado por mucho tiempo cuando de repente vi una sombra pasar por la viga del techo. Grité sobresaltada, agarré el colgante de jade de mi pecho y lo lancé. Con un fuerte sonido, la sombra negra recibió el golpe y cayó directamente. Pensé que era una rata negra enorme, estaba tan asustada que se me erizó el pelo, pero cuando vi claramente que era una persona, me asusté aún más. Tarde en la noche, en la oscuridad, un hombre de negro se coló en la mansión del príncipe, y tenía sangre en su cuerpo. No hace falta pensar para saber que es un asesino. El príncipe no está en casa, y en toda la mansión solo yo soy la dueña. ¿A quién más podría matar este asesino? Por supuesto que a mí. Estaba tan asustada que mis piernas se debilitaron y me arrodillé frente a él. Él se quedó atónito, recogió el colgante de jade que tenía una esquina astillada, frunció el ceño y me miró. ¿Eres la princesa consorte Liang, Caban Hoa? Por supuesto que no.
Me sequé el sudor con la mano y lo miré furtivamente. Un asesino viene a matarme, si revelo mi identidad ahora sería buscar la muerte. Pero parece que él no me creyó. ¿Vistes así y dices que no eres la princesa consorte? Comencé a secarme las lágrimas. Juá, solo soy una doble que la princesa consorte contrató. Ella tenía miedo de ser asesinada, así que me hizo hacerme pasar por ella. Ojos contra ojos, parpadeé mis ojos brillantes mirándolo con sinceridad. Pareció creerlo, suspiró levemente y señaló su cintura. Olvídalo, estoy herido, ayúdame a aplicar un poco de medicina. Mientras hablaba se quitó la ropa exterior, revelando una cintura firme y delgada, con líneas corporales fluidas como si estuvieran esculpidas. Abrí mucho los ojos, en un instante pensé TSK, ¿puedo ver esto sin gastar dinero? Tragué saliva, di 2 pasos hacia adelante y de un tirón le bajé los pantalones. El hombre de negro se quedó confundido. Fruncí el ceño sin entender. ¿No querías aplicar medicina? Él señaló su cintura. La herida está aquí. ¿Por qué no te creo? ¿Y si hay abajo también? Hice un puchero, no convencida, eché 2 miradas rápidas y levanté la cabeza, justo para encontrarme con su mirada sombría y fría. Me reí forzadamente y silenciosamente le subí los pantalones. Maldito asesino, atreviéndose a usar su belleza para seducirme. Afortunadamente, tengo una voluntad firme, si mi esposo el dios de la riqueza se enterara de esto, estaría acabada. Después de aplicar la medicina, el hombre de negro no solo no se fue, sino que caminó por la habitación como si no hubiera nadie. Vio la estatua en el hueco de la pared, la señaló y preguntó. ¿Qué es esto? Sin esperar mi respuesta, tomó la estatua y la volteó para mirar. Su mirada cayó directamente sobre las 3 palabras LYCNHTA. Rápidamente le arrebaté la estatua y la escondí detrás de mi espalda. Oye, ¿cómo puedes tocar las cosas de la gente tan casualmente? Él soltó una risa burlona. Nunca he visto a nadie erigir una estatua para una persona viva. Ese es mi esposo, si quiero erigirla la erijo, ¿qué tiene que ver contigo? Oh, ¿en serio? Sacó una daga corta de su cintura, la giró en su mano y dijo con frialdad. ¿No dijiste hace un momento que no eras la princesa consorte Lian? La luz de la luna entraba por la ventana, reflejándose en la fría hoja del cuchillo que destellaba con una luz gélida, el aire se congeló instantáneamente. Respiré hondo, mi mente giraba como un molino, devanándome los sesos para arreglar lo que había dicho antes. Aunque soy una princesa consorte falsa, mis sentimientos por el príncipe son atestiguados por el cielo y la tierra. Sí. Amo al príncipe, lo he amado en secreto durante mucho tiempo. ¿De verdad? Más real que el oro puro. Levanté 3 dedos haciendo un gesto de juramento. Si digo media mentira, que el cielo me golpee. ¡Boom! Afuera sonó un fuerte trueno, y un relámpago iluminó todo el cielo. Me asusté tanto que temblé y corregí mis palabras apresuradamente. Entonces que no pueda comer codillo de cerdo estofado en toda mi vida. Temiendo que no me creyera, añadí. No lo sabes, pero para mí el codillo de cerdo es más valioso que mi propia vida. Él levantó la vista para mirarme, esa mirada helada pasó con un destello de risa. Su tono parecía distraído pero lleno de escrutinio. El príncipe Liang, LYCNHTA, es famoso por ser un llama de cara de hierro, y su madre biológica tiene un origen humilde, la gente lo evita. Entonces, ¿desde cuándo te gusta? Lo que dijo en realidad no estaba mal. El príncipe Liang es el hermano menor del actual emperador. Sin embargo, si la madre del emperador es la noble emperatriz viuda, la madre biológica del príncipe Liang era solo una sirvienta que lavaba los pies de la emperatriz viuda en el pasado. Se dice que en ese entonces, la emperatriz viuda la usó para competir por el favor. Una vez hecho el acto, surgieron los celos y la encerraron de por vida en el harén. En cuanto al príncipe Liang, fue enviado a una tierra remota, sin permitir que madre e hijo se reunieran. Afortunadamente, logró muchos méritos de guerra y, con la presión de los oficiales de la corte, apenas logró mantener su vida en la tormentosa corte. Pensándolo bien,
es lamentable. Pero, él es solo un asesino. ¿Cómo sabe tan claramente sobre los asuntos del palacio? Traté de recordar. Cuando apliqué la medicina hace un momento, vi accidentalmente que la manga de su camisa tenía bordados patrones de nubes doradas. NGC Tui me contó una vez que en la mansión había un guardia de la sombra que era su paisano, y su manga también tenía bordados patrones similares. Podría ser que él no sea un asesino, sino un guardia de la sombra enviado por el príncipe para protegerme. ¡Maldición! Empecé a sudar frío. Estoy acabada. Él sabe que no soy la verdadera princesa consorte, ¿le informará al príncipe? Ahora solo queda una manera, aferrarme a esto hasta la muerte. Soy alguien que ama locamente al príncipe, y no cambiaré mi corazón hasta la muerte. Luego le rogaré que mantenga esto en secreto. Pensando en eso, levanté la cabeza decidida a adular hasta el final. ¿Y qué? Desde la antigüedad, a los héroes no se les pregunta su origen. A mis ojos, el príncipe que se sacrifica por el país es un gran héroe. ¿Acaso no es digno de mi admiración? La persona frente a mí se detuvo, atónita. ¿Realmente piensas eso? Asentí con la cabeza vigorosamente. Más real que el oro puro. Su mirada hacia mí se suavizó mucho. Luego puso el colgante de jade y la daga sobre la mesa. En el futuro, no lances el colgante de jade al azar. Y esta daga es para que te protejas, si pasa algo escríbele al príncipe. Tiré de su manga, me acerqué y pregunté en voz baja. ¿Eres realmente un guardia de la sombra del príncipe? Frunció el ceño y luego asintió levemente. Me sequé el sudor en secreto. Genial, realmente es un guardia de la sombra. Por suerte reaccioné rápido, de lo contrario hoy habría muerto. Entonces, ¿podrías no decirle al príncipe que soy una princesa consorte falsa? Realmente lo amo mucho, no puedo vivir sin él. Diciendo esto, me sequé una lágrima imaginaria en la esquina del ojo, levanté la mano para cubrirme la cara, dejando una pequeña rendija para espiar su reacción. Suspiró y asintió con la cabeza. Cuando estaba a punto de irse, pregunté. Oye, ¿cómo te llamas? Levantó la cabeza para mirar el cielo nocturno fuera del porche. SD. Ah, así que ese es tu nombre, suena bien. Temprano a la mañana siguiente, descubrí que en la mesa había 2 lingotes de oro brillante. ¿Podría ser que ese de los olvidó anoche? Mi mano se estiró involuntariamente para tomar un lingote de oro brillante y lo mordí. ¡Guau! Es oro real. La gente de la mansión del príncipe Liang es realmente rica, incluso los guardias de la sombra tienen tanto dinero. Esta vez me hice rica. Mientras abrazaba y besaba el oro, NGC Tui entró corriendo presa del pánico, jadeando y gritando. Señorita, mal asunto. La señorita mayor ha vuelto. El señor y la señora le piden que regrese a la residencia rápidamente. Al escuchar esto, me quedé atónita. ¿Caban Hoa ha vuelto? ¿No se había fugado con un hombre? Inmediatamente regresé apresuradamente a la casa de mis padres con NGC Tui. Cuando llegamos, Caban Hoa estaba llorando en los brazos de mi madre. Mi madre le acariciaba suavemente la espalda, suspirando mientras hablaba. Mi pobre hija, ¿por qué has sufrido tanto? Toda la familia estaba conmovida y llorando, nadie notó mi presencia. Tampoco tenía la intención de interrumpir esa tragedia llena de lágrimas, así que busqué un lugar para sentarme y ver el espectáculo. Hace 3 años, cuando escuchó que tenía que casarse con el príncipe Liang, Caban Hoa lloró como si el cielo y la tierra se derrumbaran, culpando a sus padres por ser injustos. ¿Qué clase de persona es ese príncipe Liang? Todos lo llaman el llama viviente. Con mi cuerpo tan débil, casarme, ¿no sería ir a morir? Además, la emperatriz viuda está en desacuerdo con su madre, quien sabe cuándo exterminarán a toda la familia. Obligarme a casarme con él es como empujarme al infierno. Mis padres también estaban desconsolados en ese momento, pero lo que estaba decidido no se podía cambiar. La selección de la consorte del príncipe Liang fue organizada personalmente por la emperatriz viuda. No sé cómo eligió a nuestra familia. Los retratos de las señoritas nobles habían sido presentados a la familia real, incluido, por supuesto, el retrato de Caban Hoa. Arrepentirse significaría desobedecer un decreto imperial.
Mis padres le aconsejaron que aceptara su destino, pero inesperadamente ella se dio la vuelta y robó a mi prometido. Aún recuerdo ese día, salió de la habitación con la ropa desaliñada y se volvió para mirarme provocativamente. Hermana, qué desafortunado, el arroz ya está cocido. ¿Por qué no te casas tú con ese llama en lugar de mí? Aunque es algo que yo no quiero, poder casarte con él puede considerarse una bendición que has cultivado durante varias vidas. Por amor a mi hermana, mis padres se arriesgaron a hacer el truco de intercambiar el loto, intercambiando nuestras identidades. Éramos hermanas gemelas, la única diferencia era que ella tenía un lunar rojo entre las cejas y yo no. Antes de casarme, mi madre usó cinabrio para pintarme un punto en la frente. Desde ese día, me convertí en Caban Joa, y ella se convirtió en Caban TCH. Solo que no esperaba que ella realmente regresara. Caban Joa contó entre lágrimas sus años miserables y trágicos. Ese año, se hizo pasar por mí y huyó con el prometido con el que me acababa de comprometer. Ese tipo era solo un erudito pobre, al principio tenía ambición y un futuro brillante. Inesperadamente, al llegar a la capital, fue seducido por la prosperidad, y al ver que se había aferrado a la rica residencia del ministro, ya no se molestó en estudiar, tirando los exámenes imperiales al fondo de su mente. Mi padre le aconsejó varias veces, pero inesperadamente no solo no estaba agradecido, sino que dijo con arrogancia que la residencia del ministro usaba su poder para oprimir a la gente y despreciaba a los eruditos, y luego decididamente se llevó a mi hermana de la capital de regreso a su pueblo. En el camino, no dudó en pregonar por todas partes la historia de amor entre él y la hija legítima del ministro. Desde cómo se conocieron, cómo se enamoraron, hasta cómo se revolcaban en la cama. 1 era para presumir de su habilidad, 2 para manchar la reputación de mi familia, y 3 para humillar la castidad de mi hermana, cortándole el camino de regreso. Y en ese momento, mi hermana había intercambiado identidades conmigo, por lo que todos esos rumores cayeron sobre mi cabeza. En la capital circulaban rumores, la segunda hija legítima del ministro de Hacienda, Caban TCH, no se preocupa por su reputación, tiene una aventura y huye con un hombre, es verdaderamente absurda y despreciable. Mi reputación fue completamente arruinada por ellos dos. Más tarde, mi hermana vivió con ese erudito unos años más antes de darse cuenta de que él cargaba con toda la basura de su familia. Su padre era un adicto al juego, y toda la familia vivía de lo que su madre ganaba lavando ropa. Tan pronto como mi hermana entró por la puerta, su madre se enderezó dándose aires. A quienquiera que veía le presumía, ¿y qué si es una señorita noble de la residencia del ministro? Al final, ¿no tuvo la desvergüenza de querer casarse con mi hijo? Mi hijo tiene talento, incluso podría casarse con una princesa. A partir de entonces, ella despreció cada vez más a mi hermana, le tiró todo el lavado a ella y ella misma se relajó. Mi hermana fue torturada durante 3 años, y finalmente no pudo soportarlo más, aprovechó un descuido de la familia de su marido para huir y regresar a la casa de sus padres. Escuchando a Caban Joa contar esas historias, mi corazón no se movió, incluso me pareció un poco divertido. Antes de que pudiera curvar los labios en una sonrisa, ella se acercó a mi lado, me tomó de la mano, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Buena hermana, todos estos años has trabajado duro reemplazándome en la mansión del príncipe. Ahora que he vuelto, no puedo dejar que siga sufriendo injusticias. Su mirada se detuvo en mí, la ropa de brocado bordada a mano de Susou la deslumbró, contrastando fuertemente con la ropa remendada y andrajosa que llevaba ella. Realmente era una diferencia entre el cielo y la tierra. Apretó los dientes, su voz llena de odio. ¿Por qué no aprovechamos que el príncipe no ha vuelto y cambiamos de nuevo? ¿Cambiar de nuevo? Suena bien, pero ¿crees que eso es posible? Ni siquiera me molesté en mirarla, solo levanté tranquilamente mi taza de té y tomé un sorbo. Sin embargo, ella actuó como si hubiera sido humillada hasta el extremo, se mordió el labio, me miró con los ojos llenos de lágrimas, con una apariencia frágil y lamentable como si fuera a estallar en llanto. Hermana, si no puedo ser la princesa consorte, realmente no tengo camino para vivir. Por favor, hazme el favor y ayúdame. Mi madre, viendo esa apariencia suya, sintió dolor en el corazón, así que la atrajo a sus brazos y se volvió para reprocharme. Van TCH, la posición de princesa consorte pertenecía originalmente a tu hermana,
tú solo fuiste un reemplazo temporal. Ahora que ha vuelto, por supuesto debes devolverla a su lugar correcto. ¿Devolverla? Esto es un crimen de engañar al emperador. Tocarlo significa perder la cabeza de toda la familia. Si los padres no quieren que sus cabezas se separe de sus cuellos, les aconsejo que consideren cuidadosamente sus palabras. Mi padre, al escuchar esto, se puso sombrío y pensativo, luego se volvió para mirarme, con una mirada venenosa. Van TCH, ¿te atreves a usar esas palabras para amenazar a tus padres? ¿Acaso tu madre adoptiva nunca te enseñó qué son la lealtad y la piedad filial? No me molesté en discutir más, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí se escuchó a Caban Joa gritando mientras lloraba. Caban TCH. Claramente tú eres la impostora. El nombre registrado en la genealogía real ese año fui yo, tú eres la que comete el crimen de engañar al soberano. Pero antes de que pudiera terminar de gritar, alguien le tapó la boca. Oh, mi tonta hermana, ¿te atreves a gritar tan casualmente sobre un asunto que costaría la cabeza? Cuando salí de la residencia K, ya estaba anocheciendo. Las calles estaban llenas de luces brillantes, y la gente iba y venía como una lanzadera. Sentía una opresión en el pecho, así que ordené que el palanquín se detuviera y bajé sola a caminar por la calle para despejarme. Inesperadamente, hoy era el Festival de los Faroles de San Juan. No muy lejos, junto a la orilla del río, la gente se reunía muy animada. Las linternas de flores flotaban perezosamente en el agua, brillando como estrellas caídas al mundo mortal, hermosas hasta fascinar. La noche era hermosa, el paisaje también, pero lamentablemente yo estaba sola, y mi corazón se sentía aún más solitario. Estaba a punto de regresar cuando de repente una linterna de loto flotó frente a mí. ¿Qué pasa? ¿No vas a soltar una linterna antes de irte? Esta voz me sonaba familiar. Giré la cabeza, y frente a mí había un hombre alto, con dedos delgados que se quitaban la máscara, revelando un rostro guapo y algo frío. ¿Era ese de? Pregunté un poco sorprendida. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Como si hubiera anticipado mi pregunta, respondió con calma. Recibí órdenes del príncipe de regresar a la capital para hacer algunas cosas, inicialmente planeaba irme después de terminar. ¿Quién iba a saber que el príncipe enviaría un mensaje diciendo, hoy es el Festival de los Faroles, la princesa consorte podría salir a pasear por la calle, así que me envió a protegerte? Me parece aún más extraño, entonces ¿por qué no vino el príncipe mismo? Suspiró levemente. Regresar a la capital sin un decreto imperial es un gran crimen, incluso siendo el príncipe no puede aparecer abiertamente en la capital, así que tuvo que enviarnos a nosotros. En ese momento noté que a su lado había un hombre joven, de apariencia atractiva, y por su forma de vestir me temo que también era un guardia de la sombra. Realmente digno de la realeza, incluso los guardias de la sombra tienen guardias de la sombra acompañándolos. El joven guardia vio que lo miraba fijamente, se rascó la cabeza un poco avergonzado y saludó respetuosamente. Este subordinado saluda a la princesa consorte. Lo miré con curiosidad. ¿Cómo te llamas? Informando a la princesa, este subordinado se llama S. Hum. Justo cuando dijo media frase, fue interrumpido por la tos de S de detrás de él. El pequeño guardia giró la cabeza aturdido para mirar a SD, el sudor comenzó a brotar en su frente y tartamudeó. Entonces me llamo S. Pon. S. Pon, SD. Esos nombres suenan un poco descuidados. ¿Acaso todos los guardias de la sombra de la mansión del príncipe se apellidan S? Pero pensándolo bien, no es imposible. Los guardias de la sombra del emperador incluso tienen nombres como Dragón 1, Dragón 2, Dragón 3. Pero siguiendo ese principio, tiene sentido. Tomé la linterna de flores de la mano de SD y caminé hacia la orilla del río. Él juntó las manos a la espalda y caminó silenciosamente muy cerca detrás de mí. Cuando llegamos a donde la multitud estaba apretada, sacó las manos y rodeó suavemente mi cintura, evitando que la multitud me empujara. Gracias. No sé si fue porque la distancia era demasiado corta, pero sentí que mi respiración se aceleraba, mi corazón latía con fuerza y sus orejas también se pusieron rojas, pero mantuvo su postura protectora y respondió con naturalidad. No pasa nada,
pasemos entre la gente. En cuclillas junto al río, la linterna en mi mano también se fue con la corriente. Cerré los ojos y recé en silencio. Él inclinó la cabeza para mirarme, sus ojos parecían sonreír. ¿Qué pediste? Respondí. Espero poder ganar mucho dinero en el futuro. Frunció el ceño ligeramente como si no entendiera. ¿El dinero que te dio el príncipe no es suficiente? Sacudí la cabeza y suspiré. No soy la verdadera princesa consorte. ¿Cómo puedo usar el dinero del príncipe para siempre? En realidad, la verdadera princesa consorte ha regresado hoy. Yo, esta impostora, tarde o temprano seré expulsada. Guardó silencio durante un largo rato y volvió a preguntar. Has estado en la mansión del príncipe tanto tiempo, aunque el príncipe no lo reconozca, los sirvientes de la mansión conocen tu cara, ¿cómo podría cambiarse de nuevo? Levanté la mano y señalé entre mis cejas. Mi hermana y yo somos gemelas, nuestra apariencia es idéntica. La única diferencia es que ella tiene un lunar rojo entre las cejas y yo no. Dicho esto, junté 2 dedos, tomé un poco de agua en la palma de mi mano y me froté suavemente la frente un par de veces, y el punto de cinabrio se borró. Luego suspiré suavemente. ¿Lo ves? Lo falso es falso, se borra con un frotis. Extendió la mano para ayudarme a levantarme, con la intención de limpiarme las gotas de agua de la cara, pero se detuvo abruptamente justo antes de tocarme. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y luego se apartaron apresuradamente. Giró la cabeza hacia otro lado, sacó un pañuelo de su ropa y me lo dio. Límpiate, el pañuelo está limpio. Lo tomé y me limpié un par de veces. Bajo el río, el agua clara como un espejo reflejaba nuestras siluetas. Miré aturdida y luego, como si estuviera embrujada, solté. ¿Y tú, qué pediste? Bajo el reflejo de la luna en el agua, el rostro del joven detrás de mí mostró una sonrisa cálida y dulce. Deseo que tus deseos se cumplan. De repente sentí que mi corazón se hundía, había algo atascado en mi pecho. ¿Así que ya tiene esposa? Me sentí un poco incómoda, así que me levanté, me di la vuelta y me alejé. Ese me siguió unos pasos, viendo que estaba desanimada, sugirió. Más adelante hay un puesto que hace codillo de cerdo estofado en salsa muy rico, ¿qué tal si comemos y luego volvemos? Mis ojos se iluminaron de inmediato. Se acercó a mi oído, su voz era suave como si estuviera convenciendo a un niño. En el camino también hay un lugar que vende pasteles de miel, escuché que a las chicas les gusta comerlos. También le dije a ese pon que fuera a comprarlos. Salté de alegría, corrí unos pasos hacia adelante, giré la cabeza y le hice señas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos rápido. Ese sonrió levemente mirándome, pero en un abrir y cerrar de ojos, la sonrisa en su rostro se congeló instantáneamente. Su expresión de repente se tensó, empujó apresuradamente a la multitud y corrió rápidamente hacia mí. Princesa consorte, cuidado. Tiró de mí con fuerza y caí en sus brazos. Una flecha pasó zumbando junto a mi oreja, seguida por una segunda y una tercera. La multitud animada se dispersó en un instante, los gritos llenaron el cielo y la gente corría aterrorizada en todas direcciones. Ese me abrazó con fuerza, sacó su espada para bloquear algunos golpes, pero al final no pudo resistir y me arrastró a un callejón pequeño cercano. En el callejón oscuro como boca de lobo, olí vagamente el olor a sangre. ¿Estás herido? Pregunté bajando la voz temblorosa. No respondió, solo sacudió la cabeza, soportando el dolor. No le creí y estiré la mano para palpar todo su cuerpo y comprobar. Cuando mi mano estaba a punto de bajar a su mitad inferior, rápidamente agarró mi mano, con voz impotente. No toques más, estoy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En mi voz ya se notaban los sollozos. Espera, ese pon traerá gente para rescatarnos. Todavía tenía miedo, así que me tapé la boca con la mano, tratando de contener el llanto. Puso su mano sobre mi cabeza, consolándome con voz grave y suave. No tengas miedo, estoy aquí. Nos escondimos detrás de un montón de paja, sobre nuestras cabezas había una pared baja cubierta de polvo gris.
Varios hombres de negro saltaron desde lo alto de la pared y aterrizaron no muy lejos. Contuve la respiración y apreté la mano de SD, con la palma empapada de sudor frío. Miró hacia adelante sin cambiar de expresión, sacó silenciosamente una daga, con todo el cuerpo tenso como una bestia a punto de cazar. El olor a sangre en el aire se hacía cada vez más fuerte. Los hombres de negro parecían haber olido algo, se dieron la vuelta y avanzaron hacia nosotros. Estaba tan asustada que casi lloro en voz alta. Inesperadamente, en esta vida, antes de poder entrar a la cámara nupcial, ¿tengo que morir aquí? Lo peor es que aún no he comido el codillo de cerdo estofado. ¿Dónde está la justicia divina? Cerré los ojos con fuerza por instinto esperando la muerte, pero después de un largo rato no pasó nada, solo escuché el sonido de flechas zumbando en mis oídos. Bu bu varias veces. Seguido por una ráfaga de flechas cortando el viento. Un hombre de negro fue alcanzado por una flecha y cayó al suelo, con una flecha clavada en el hombro. Ah, esta flecha tiene veneno. Antes de terminar la frase, cayó muerto en el acto. Los otros ni siquiera lo miraron. Esperando a que terminara la lluvia de flechas, el líder solo gritó persecución, y todo el grupo desapareció rápidamente en la noche. Esperando a que se fueran por completo, quité la paja y ayudé a SD a levantarse. Bajo la pálida luz de la luna, solo entonces descubrí que también tenía una flecha en el muslo. Sin embargo, había roto el eje, dejando solo la punta clavada en la carne. Lo sabía, seguramente tenía una herida en la mitad inferior, y aún así no dejaba que lo tocara. Pensando en el hombre de negro que murió hace un momento, me puse en cuclillas y pregunté preocupada. ¿También te dieron? ¿Podrías estar envenenado también? ¿Necesitas que te ayude a chupar el veneno? No. No es necesario. Se cubrió la herida torpemente, apretando el muslo con la mano para no dejarme tocar. Tú no seas así. Parecía estar avergonzado. ¡Qué interesante! Un guardia de la sombra que mata sin pestañear, siendo un hombre de 7 pies, sabe avergonzarse. De repente quise burlarme de él y luego gritar fuerte, grita todo lo que quieras, aunque te rompas la garganta nadie vendrá a salvarte. Pero, él ya tiene esposa. Pensando en eso, mi corazón de repente dolió como si alguien lo estuviera apretando, y luego se hundió lentamente. El cielo se estaba aclarando gradualmente, la noche ya no podía ocultarnos. Suspiré levemente, en este momento lo más importante es encontrar un lugar seguro primero. Vamos, te llevaré a curarte primero. Dicho esto, lo sostuve y lo ayudé a ir a la casa de mi madre adoptiva. Cuando llevé a SD a la casa de mi madre adoptiva, el cielo acababa de amanecer. A mitad de camino se desmayó. Pesaba como hierro y piedra, tuve que arrastrarlo y tirar de él para meterlo en la habitación. Mi madre adoptiva preguntó preocupada. Van TCH, ¿quién es este hombre? ¿Podría traer desastres a la casa? Probablemente no. Es un guardia de la sombra del príncipe, vino a protegerme. Madre, él me salvó, no puedo verlo morir y no salvarlo. Al escuchar esto, mi madre adoptiva solo pudo suspirar. Van TCH, ¿por qué no vuelves a vivir con mamá? Madre e hija podemos hacer algún pequeño negocio y sobrevivir día a día. Eso de la mansión del príncipe, la residencia del ministro, son todo asuntos sucios, no es algo en lo que la gente común como nosotras pueda entrometerse. Pensé un momento y asentí levemente. SD seguía allí inconsciente, sin saber nada. El humo de la medicina se elevaba, y en la niebla que flotaba por la habitación, mi conciencia se alejó gradualmente, como si fuera arrastrada a los viejos tiempos. Cuando tenía 5 años, también durante el Festival de los Faroles, mi padre y mi madre le pidieron a la nodriza que nos llevara a ver las linternas. Kaban Hoa me arrastró a la orilla del río, señaló un barril de madera en un pequeño bote anclado cerca de la orilla y dijo riendo, Van TCH, juguemos un juego. Tú métete en este barril y yo te buscaré después. Asentí inocentemente y me puse de puntillas para subir al barril. Pasó una noche y no esperé a que mi hermana viniera a buscarme, sino que yo misma floté con el barril hasta Jiannan. No tenía a nadie en quien confiar y casi muero de hambre, afortunadamente mi madre adoptiva me acogió.
Ella era originalmente una cortesana, luego se reformó y me llevó de regreso a la capital. Montamos un pequeño puesto al pie de la muralla de la ciudad vendiendo tofu para ganarnos la vida. Solo que tal vez porque me parecía demasiado a Caban Hoa, la esposa del ministro me encontró de repente, diciendo que yo era su hija perdida hacía muchos años. Al principio, mi madre biológica se sentía culpable y me mimaba mucho. Sin embargo, Caban Hoa no estaba dispuesta, amenazaba constantemente con la muerte y tramaba cosas para dañarme. Me acusó falsamente de intimidarla, y sumado a que el origen de mi madre adoptiva había sido ser cortesana, hizo que toda la residencia del ministro se sintiera avergonzada. Finalmente, incluso mi madre comenzó a ser fría y distante. Poco después, mis padres comenzaron a discutir el matrimonio para mí y Caban Hoa. Recordándolo ahora, es realmente ridículo. Hubiera sido mejor no reconocerme al principio, dejarme vender tofu con mi madre adoptiva hubiera sido mucho más feliz y libre. Pensando en esto, tomé una decisión. ¿Qué princesa consorte, qué señorita de la residencia del ministro? No me importa. Si Caban Hoa lo quiere, que venga a tomarlo, yo solo quiero ser yo misma, ser una Caban TCH libre es suficiente. 2 días después, SD finalmente despertó. Me dio un colgante de jade y me dijo que lo llevara a la casa de empeño Duan para empeñarlo. 2 horas después, ese Pon llegó corriendo apresuradamente y se arrodilló a los pies de SD. Maestro, ¿está bien? SD le dio la espalda, con las manos cruzadas detrás de la espalda, de pie, erguido y sin inmutarse. Solo entonces ese Pon se atrevió a levantarse. Maestro, los asesinos esta vez eran gente del príncipe In. Parece que sabían sobre nuestro regreso secreto a la capital, y sabían que no nos atreveríamos a hacer ruido, así que decidieron enviar gente para asesinar. Ahora lo mejor es regresar a la frontera de inmediato. SD reflexionó un momento y asintió levemente. Bien, prepárate, esperaremos a que oscurezca para salir de la ciudad. Dicho esto, miró hacia la habitación. Antes de irnos, envía gente para proteger a Caban TCH. Ese Pon se quedó un poco atónito, aparentemente sin entender, pero respondió con voz seria a la orden. Mientras hablaban, de repente sonaron golpes fuertes en la puerta desde afuera. Caban TCH. ¿Crees que escondiéndote aquí no puedo hacerte nada? Era la voz de Caban Hoa. ¿A qué viene a mi casa? La puerta de madera estaba a punto de romperse con un gran agujero. Mi madre adoptiva estaba muy angustiada y tuvo que abrir la puerta. Inesperadamente, Caban Hoa trajo a un grupo de sirvientes que rodearon inmediatamente todo el patio. Incluso trajo su propia silla y la puso en medio del patio, sentándose con arrogancia como si fuera la dueña de este lugar. Caban Hoa, ¿qué planeas hacer? Me abalancé para interrogarla, pero los sirvientes me sujetaron con fuerza, inmovilizándome. Caban Hoa tomó un sorbo de té lentamente y sonrió levemente. Hermana, no quieres volver a casa, así que yo, tu hermana mayor, tuve que venir personalmente a recogerte. Apreté los dientes con ira, mirándola fijamente. ¿Saben nuestros padres que estás haciendo esto? Si les digo. No seas tonta, hermana. Me interrumpió y se burló. En el corazón de nuestros padres, de principio a fin, solo hay una hija, y soy yo. Incluso si hoy te dejo lisiada, no dirán una palabra, e incluso me ayudarán a ocultarlo. Apreté los labios tratando de mantener la calma. Sigo siendo la princesa consorte del príncipe Liang, el príncipe hará justicia por mí. Se echó a reír, aún más engreída. Tu hermana vino aquí hoy precisamente por ese asunto. ¿Creíste que usando la excusa del crimen de engañar al emperador para presionar a nuestros padres no tendría forma de tratar contigo? Caban TCH, tú también tienes debilidades, por ejemplo, ella. Mientras hablaba, miró a los sirvientes para dar una señal. Los sirvientes entendieron de inmediato y se abalanzaron para controlar a mi madre adoptiva, obligándola a arrodillarse en el suelo. Caban Hoa asintió satisfecha, caminó hacia mí, me agarró la barbilla y me obligó a mirar a mi madre adoptiva. Caban TCH, mira a tu madre adoptiva. ¿Todavía quieres ser la princesa consorte? Si sigues siendo obstinada y te niegas a retirarte, hoy le romperé una pierna.
Te aconsejo que salgas obedientemente de la mansión del príncipe Liang, no sueñes con cosas que no te pertenecen. Furiosa hasta el extremo, aproveché su descuido y le mordí la mano con fuerza. Ella gritó, a punto de levantar la mano para abofetearme, pero antes de que su mano pudiera bajar, con un sonido de but, una piedra voló y golpeó el dorso de su mano. «Ah. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a pegarme?» Soy yo. Tan pronto como terminaron las palabras, las piedras cayeron como lluvia, golpeando con precisión a cada sirviente, dejándolos parados como estatuas, completamente incapaces de moverse. Solo quedó Caban Hoa sola. Ese salió del patio trasero, me sostuvo, protegiéndome detrás de su espalda, y le dijo con voz fría a Caban Hoa. La señorita mayor de la familia K es demasiado dominante. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de tiranía y un bandido? Caban Hoa estaba claramente asustada y retrocedió con cautela. ¿Tú, quién eres? Ese Pon estaba a punto de hablar, pero ese levantó la mano para detenerlo. No importa quién soy, lo importante es que te disculpes con Ban TCH. Caban Hoa soltó una risa burlona. ¡Qué ridículo! ¿Sabes quién soy? Soy la hija legítima del ministro de Hacienda, la futura princesa consorte del actual príncipe Liang. ¿Te atreves a tocarme? ¿Estás cansado de vivir? Ese no respondió, solo intercambió miradas silenciosamente con ese Pon. Inmediatamente después, Caban Hoa fue arrastrada al suelo, con la cabeza presionada firmemente contra el suelo de piedra azul. Luchó, pero no pudo escapar de ninguna manera, su frente golpeaba continuamente la piedra, y la sangre brotó empapando su rostro de rojo. Gritaba mientras lloraba. Caban TCH, ¿te atreves a tratarme así? Espera a que sea princesa consorte, definitivamente haré que me lo pagues 100 veces. Ese frunció el ceño, su voz fría como el hielo. Parece que todavía no tiene miedo. Abofetéala. Golpéala hasta que admita su error. Sofán inmediatamente se arremangó y comenzó a abofetearla de izquierda a derecha como si lloviera a cántaros. Solo un momento después, la cara de Caban Hoa estaba hinchada como la cabeza de un cerdo. Lloriqueó pidiendo perdón. Lo siento, me equivoqué. Ese resopló con frialdad. ¿Disculparse con quién? Caban Hoa tembló e inmediatamente entendió. Hermana Ban TCH. Lo siento, tu hermana se equivocó, no me atreveré más. Ese Pon escuchó y preguntó con buena intención. Señorita mayor, ¿descansamos un poco? Faltan 2 más para llegar a 50. ¿Necesita que redondee el número? Ese curvó ligeramente los labios en una sonrisa. No hay prisa, puedes regalarle unos cuantos más, no dejes que la gente diga que nuestra mansión del príncipe es tacaña. Después de que terminó la paliza, Caban Hoa lloró y rodó fuera del patio, en un estado miserable. Ese me atrajo, me revisó meticulosamente para asegurarse de que no estaba herida, y luego envió a 2 guardias de la sombra más para protegernos a mí y a mi madre adoptiva. El cielo se oscureció gradualmente, y ese Pon se paró a su lado recordándole en voz baja. Maestro, es hora de irse. Antes de irse, ese me llevó a un rincón y me instruyó. Debes tener cuidado estos días. Puedes quedarte aquí o volver a la mansión del príncipe. Si Caban Hoa vuelve a causar problemas, golpéala y échala. Espera a que regrese para encargarme de todo. Levanté la cabeza para mirarlo. Entonces, ¿cuándo volverás? Pensó por un momento y respondió. La guerra en la frontera se ha ganado, ahora solo quedan algunos asuntos posteriores. Volveré en un mes como máximo. No sé por qué de repente me sentí agraviada. ¿Y qué si vuelves? De todos modos, ya no quiero ser princesa consorte, así que se lo cederé a Caban Hoa. Se sorprendió un poco. ¿Por qué no quieres? Me puse de puntillas y susurré cerca de su oído. Porque el príncipe, esa cosa, no funciona. Su rostro se oscureció y su actitud mostró claramente su disgusto. ¿Quién te dijo eso? Escuché a ANGC Tui contarlo. ¿Quién en la mansión del príncipe no lo sabe? ¿Nunca lo has escuchado? Parpadeé mirándolo, interesada en el chisme.
Escuché que al príncipe le gustan los hombres, se pega todo el día a ese tal líder de los guardias de la sombra. Los dos definitivamente tienen una aventura. Oye, tú también eres un guardia de la sombra, ¿tienes alguna noticia interna? Cuéntamela rápido. Tan pronto como terminé de hablar, con un sonido de bip, alguien cayó de la pared. Era ese Pon. Estaba aguantando la risa hasta que su cara se puso roja, y se rascó la cabeza avergonzado. Lo siento, no tenía la intención de escuchar a escondidas, pero realmente no pude contenerme. Ja ja ja. La cara de SD se puso cada vez más negra como el fondo de una olla. Resopló con frialdad, me ignoró, sacudió la manga con ira y se fue. Me quedé atónita. Estábamos hablando felizmente, ¿por qué se fue de repente? Pensé que me consideraba su amiga. Después de que SD se fue, Caban Hoa vino a causar problemas varias veces, pero cada vez fue golpeada y expulsada por los guardias de la sombra que vigilaban la puerta. Con el tiempo, no se atrevió a venir a buscar problemas más. Los días empezaron a volverse aburridos. Ese día hacía sol, saqué una cesta de semillas de girasol y me senté frente a la puerta con la intención de charlar para matar el tiempo con estos dos guardias de la sombra. ¿Quieren semillas de girasol? Les ofrecí amistosamente la cesta de semillas. Este subordinado no se atreve. Los dos guardias de la sombra rechazaron solemnemente al unísono. Realmente no es nada divertido. Tuve que comer la semilla sola mientras no renunciaba a la esperanza de chismear. ¿Cómo se llaman ustedes dos? ¿Dónde viven? ¿Están casados? Los dos se miraron y finalmente solo respondieron a la primera pregunta. Este subordinado es TRC Team. Este subordinado es NG Pon. ¿Por qué no es como imaginaba? ¿No deberían tener el apellido S? ¿Vuestros nombres no tienen la palabra S? Pregunté con sospecha. TRC Team pensó un poco y respondió. En el campamento de guardias de la sombra de la mansión del príncipe, el único que lleva el apellido S es SD. ¿No está también ese Pon? Volví a preguntar. TRC Team frunció el ceño. ¿Quién es ese Pon? El campamento de guardias de la sombra no tiene a esta persona. Dicho esto, se volvió para preguntarle a NG Pon. ¿Conoces a ese Pon? NG Pon negó con la cabeza, nunca había oído hablar de él. Fue mi turno de quedarme atónita. Imposible. Claramente conocí a ese Pon. Me senté y reflexioné profundamente durante mucho tiempo. Estos dos no parecían muy inteligentes, al menos un poco más tontos que yo. Así que continué sacando información. Entonces, ¿quién es vuestro líder de los guardias de la sombra? TRC Team respondió secamente. Es SD. Es él. Mi corazón dio un vuelco de inmediato. Se acabó. Realmente se acabó. Con razón ese día se enfadó tanto. Fui y difundí esos rumores tontos justo enfrente del implicado. Pero pensándolo bien, al príncipe le gustan los hombres y se pega a ese de todo el día. Si es verdad como dicen los rumores, entonces ese de, el amante en su corazón, ¿no sería el príncipe? Tiene sentido. Todas las pistas encajan. El príncipe no funciona, pero tiene una aventura con ese de, eso prueba que ese de es el que funciona. Muy bien, muchacho, eres muy bueno. Estaba tan emocionada que di vueltas en el patio, y luego pelé 2 semillas de girasol y las mastiqué ruidosamente. Chiasque, es un rumor de alta calidad. Cuanto más lo escucho más me gusta. Pero luego lo pensé de nuevo, ahora que conozco el secreto impactante de la familia real, ¿me silenciarán? Pensando en esto, temblé. No, tengo que tantear el terreno primero. Decidí escribir 2 cartas al príncipe para probar su reacción. Sin embargo, no respondió, y ni siquiera envió más plata. Muerta, estoy muerta de verdad. Sentí que había dado un paso más en el camino hacia ser silenciada. ¿Debería huir primero? Antes de huir, volví a la mansión del príncipe. De todos modos, el príncipe no volverá de inmediato. Si quiero huir,
Tengo que enturbiar bien el agua antes de irme para estar satisfecha. Primero, acepté solemnemente en nombre del príncipe a 18 concubinas menores. De todos modos, el príncipe no puede usarlas. Esas concubinas afuera de la mansión ni siquiera tenían suficiente para comer. Entrar en la mansión del príncipe se considera disfrutar de la vejez. Acumulo virtud para mí misma y ahogo a Caban Joa de rabia. Pensando en la escena en la que ella sea princesa consorte en el futuro, teniendo que enfrentarse a 18 hermanas compitiendo por el favor y luchando cada día, colapsando día a día, no pude evitar reír. Una vez arreglado todo, NGC tú y yo sacamos sigilosamente todas las cosas valiosas de la mansión del príncipe. Noctui lloraba mientras cargaba las cosas. Buah buah, señorita, eres tan buena, realmente llevas a esta sirvienta contigo a huir. Le di una palmadita en el hombro para animarla. Por supuesto. Yo, Caban TCH, cumplo lo que digo. En el futuro, las dos conquistaremos el mundo, si lo haces bien te recompensaré con más muslos de pollo. NGC Tui estaba tan conmovida que usó todas sus fuerzas para cargar las cosas como si estuviera poseída. Y yo estaba sentada en lo alto del muro, abrazando la última bolsa grande lista para lanzarla afuera. Justo en ese momento, la mansión se iluminó de repente con antorchas, y un grupo de personas con antorchas corrió masivamente hacia mí y NGC Tui. NGC Tui temblaba como una hoja, con lágrimas y mocos corriendo. Señorita, corre tú primero, esta sirvienta los atraerá en otra dirección. Dicho esto, recogió 2 lingotes de oro y corrió directamente hacia el este. Estaba tan conmovida que quería llorar. NGC Tui, buena hermana, sacrificándose por mí para atraerlos. Espera. Algo no está bien. NGC Tui. Nos persiguen desde el oeste. Corriste en la dirección equivocada. En este momento estaba ahorcajada sobre el muro, no podía subir ni bajar, estaba tan ansiosa que quería convertirme en humo y volar. NGC Tui, parece que estás huyendo por tu cuenta. Sálvame. Noctui corrió tan rápido como si tuviera aceite en los pies. Su figura desapareció en la noche como si nunca hubiera existido. Estaba completamente desesperada. Poco después, una figura familiar apareció frente a mí. Llevaba un traje de corte de brocado, rodeado de guardias, caminando lentamente hacia mí, con una mirada furiosa que llegaba al cielo. Caban TCH. Baja de ahí por orden de este rey. Ese me bajó del muro. Me llevó como si fuera un gatito, llevándome desde el muro directamente al dormitorio sin ninguna piedad. Agité las manos luchando. SD, tú, eres grosero. ¿Acaso no necesito mantener mi dignidad? Me arrojó directamente a la cama y luego presionó su cuerpo sobre el mío, con un aura opresiva. Entonces explícame, ¿qué significan esas 18 concubinas? Extendí la mano para empujarlo. Las concubinas son para el príncipe, no para ti. ¿Cuál es tu prisa? Al decir esto, lo pensé de nuevo, no está bien. ¿A él le gusta el príncipe? ¿Lo que hice no es ponerlo celoso? De hecho, esta vez no fui muy justa con él. Me sentí culpable, sonreí mostrando los dientes tratando de complacerlo. Lo siento, pero confío en que aunque haya más concubinas, eso no afectará tu posición en el corazón del príncipe. ¿Ahora puedes soltarme? Me miró, con ojos fríos como el hielo, y de repente se inclinó y se acercó. Caban TCH, a veces realmente quiero abrirte la cabeza para ver qué diablos hay dentro. Dicho esto, se inclinó y mordió mis labios. Los besos cayeron apresuradamente, presionándome hasta el punto de que casi no podía respirar. Mi mente estaba completamente vacía y confusa. No está bien. ¿Qué situación es esta? Es un caos. Completamente un caos. A.S.D. Príncipe. Caban Joa. 18 concubinas, ¿qué relación tenemos al final? Un lío tremendo. Después de ese beso, estaba tan avergonzada que me enfadé, y traté de empujarlo con fuerza. S.D. ¿Estás loco? Soy la princesa consorte. ¿No tienes miedo de que el príncipe regrese y te corte la cabeza? Justo en ese momento, una figura brilló fuera de la ventana.
Ese Pon saltó a la habitación, juntó las manos en un saludo y preguntó sonriendo. ¿La princesa consorte me llamó para algo? El hombre frente a mí frunció el ceño ligeramente con desprecio y lo miró de reojo. Fuera. Sin el permiso de este rey, no se permite entrar arbitrariamente. En ese momento mi cerebro se apagó oficialmente. Espera, déjame atar cabos. LSD, ¿entonces tú quién eres? El hombre se inclinó cerca de mi oído, cada palabra pesada como una piedra. ¿Tú qué dices? Por supuesto que soy tu esposo, esa persona que siempre dices que le gustan los hombres. El príncipe Liang, LYCNH-TA. Mi corazón se estremeció, puse los ojos en blanco y me desmayé. Cuando desperté ya era temprano a la mañana siguiente. LYCNH-TA, con el pelo desordenado, estaba sentado justo al borde de la cama afilando un cuchillo. Entrecerré los ojos fingiendo dormir, temblando todo el cuerpo. Se acabó. ¿Qué piensa hacer? ¿Acaso quiere matarme solo porque hablé un poquito mal de él? ¿Es necesario ser tan rencoroso? Pensando en esto, mi corazón no pudo evitar sentir miedo, e instintivamente tragué saliva haciendo un ruido. La mirada de LYCNH-TA recorrió la manta que temblaba como si fuera a estallar. Tomó el cuchillo corto, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Este cuchillo está afilado, pero todavía estoy dudando si apuñalar la cabeza o la cola. No pude quedarme quieta más tiempo, inmediatamente tiré la manta y me senté, rompiendo a llorar con agravio. LYCNH-TA, ¿es necesario hacer esto? Aunque quieras matarme, al menos déjame comer una buena comida. Justo en ese momento, un trozo de melocotón maduro fue llevado a mi boca. Al ver que no comía, usó el cuchillo para pinchar otro trozo y se lo metió él mismo en la boca para masticar. Lo miré atragantada. ¿Afilaste el cuchillo solo para pelar melocotones? Sonrió levemente. Si no, ¿para qué? Pensé que planeabas matarme. Dejó el cuchillo y se sentó a mi lado. Matarte no llegaría a tanto, a lo sumo, comerte. Inmediatamente lo miré con cautela. ¿Comer cómo? Así. De repente me abrazó por la cintura, se inclinó y me besó en los labios. El aliento se mezcló, los labios y la lengua se entrelazaron hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Cuando besó lo suficiente, me soltó y sonrió satisfecho suavemente. Está bien, duerme un poco más. Espera a que regrese de la corte y seguiremos ajustando cuentas. Rápidamente agarré la solapa de su ropa. Entonces cuando vuelvas recuerda calcular también los intereses. Sus orejas se pusieron rojas al instante, pero su cara seguía aparentando calma, y respondió apretando los dientes. Bien, cuando llegue el momento no te arrepientas. Ese día, después de terminar la corte, LYCNH-TA regresó a la mansión a caballo. Tan pronto como regresó, me presionó contra la cama, usando acciones reales para demostrar su capacidad. Hasta la noche, salí del dormitorio sosteniéndome la cintura, mis piernas temblaban como ramas de sauce al viento. Cielos santos, ¿quién se atrevió a decir que él no funcionaba? La frontera obtuvo una gran victoria. El emperador estaba extremadamente feliz y ordenó un banquete en el palacio para limpiar el polvo y dar la bienvenida a LYCNH-TA y al general TRN Dan. Como princesa consorte Liang, yo, por supuesto, también tenía que asistir. Estaba inquieta. Tiré de la mano de LYCNH-TA y pregunté en voz baja. ¿Es necesario ir? No soy la verdadera princesa consorte. ¿Y sí? LYCNH-TA me apretó la mano y me tranquilizó suavemente. No tengas miedo. Aunque en la genealogía de la familia real está el nombre de tu hermana, mientras tú y yo insistamos en que eres Caban Hoa, no pasará nada. El intercambio de personas fue hecho por tus padres, aunque quisieran enviar a tu hermana a la mansión para reemplazarte, no se atreverían a hacer un escándalo, porque si se revela cometerían el crimen de engañar al emperador. Creo que tu hermana seguramente no es tan tonta como para denunciar a sus propios padres biológicos. Después de escuchar su análisis, finalmente suspiré aliviada. Esa noche,
Las puertas del palacio se abrieron de par en par, las luces brillaban como si fuera de día. Fui con LYCNHTA en carruaje al palacio, luego cambiamos a un pequeño palanquín siguiendo el camino del palacio hasta el salón del banquete. Ese año, cuando mis padres me recibieron de vuelta, tenía 15 años, crecí en el campo desde pequeña, así que nunca había visto una escena de este tipo. Tuve que sentarme en silencio, siguiendo la etiqueta, hablando poco y sonriendo a quien quiera que me encontrara. Todo eso me lo enseñó LYCNHTA. Los asistentes al banquete eran altos funcionarios, nobles y familias ilustres. LYCNHTA aprovechó un momento libre para presentarme discretamente a algunas personas. Saqué a escondidas un pequeño papel de mi manga, comparando cada rostro con las notas en el papel, y finalmente reconocí a algunos. El banquete aún no había comenzado, y la gente del emperador llamó a LYCNHTA, así que solo pude sentarme sola. Lo que no esperaba era que Caban Joa también viniera, y además estaba sentada junto a la comandancia GALNG. Miré furtivamente el papelito en mi mano. La comandancia GALNG es sobrina del príncipe In, y el príncipe In es tío imperial del emperador y de LYCNHTA. Calculando, ella es de la misma generación que nosotros. Pero viendo su actitud, ella y Caban Joa parecían muy cercanas, no sé si planeaban exponer el intercambio de personas. Pensando en esto, se me puso la piel de gallina y las palmas de mis manos empezaron a sudar frío. En el salón hacía un calor sofocante e incómodo, me sentía cada vez más agobiada. Pensando que el banquete aún no había comenzado, decidí salir a tomar un poco de aire. Tan pronto como salí por la puerta del salón, una risa burlona sonó detrás de mí. «Oh, ¿quién es esta?» La comandancia GALNG caminó hacia mí, con la barbilla levantada y una actitud arrogante. Al ver claramente a Caban Joa siguiéndola detrás, sonrió y dijo: «Comandancia, esta es la hermana menor de esta súbdita, Caban TCH». Apreté ligeramente el borde de mi vestido, temblando todo el cuerpo, tratando de mantener una sonrisa en mis labios. «Hermana, bromeas, soy la princesa consorte Liang, Caban Joa». Las dos se miraron y se echaron a reír burlonamente. «Basta de fingir. Ban Joa ya me lo ha contado todo. Robaste la posición de princesa consorte de tu hermana mayor, y todavía te atreves a darte aires aquí. ¿Crees que no iré a decírselo al hermano CNHTA?» Diciendo esto, la comandancia GALNG me empujó fuertemente en el hombro. «Eres joven pero tienes un corazón malvado. Hoy esta comandancia debe actuar en nombre del cielo y darte una lección». NGC Tui se apresuró a sostenerme, arrodillándose para defenderme. «Comandancia, esto es dentro del palacio, pase lo que pase, la princesa consorte de mi señora es su cuñada imperial, no puede insultarla y humillarla sin razón así». La comandancia se enfureció de inmediato y pateó a NGC Tui. «¿Y qué si es en el palacio? Crecí aquí desde pequeña, el hermano emperador ni siquiera se atreve a regañarme». «¿A quién asustas? ¿O es que tienen la conciencia sucia, temiendo que las exponga y no puedan soportar el crimen de engañar al emperador?» Rápidamente me puse frente a NGC Tui y dije en voz baja: «Comandancia, si realmente es amiga de Caban Joa, seguramente entenderá la gravedad de este asunto. Si realmente quieren hacer un escándalo, entonces todos moriremos juntos». «¿Tú, te atreves a amenazarme? Iré a decírselo al hermano emperador ahora mismo». La comandancia estaba tan enojada que rechinó los dientes, se dio la vuelta con la intención de ir a chismear, pero Caban Joa la detuvo. «Comandancia, absolutamente no. Solo necesitamos castigar a esa perra en secreto un poco, absolutamente no podemos dejar que se filtre». La comandancia escuchó esto y se dio la vuelta bruscamente, levantando la punta de su zapato, señalándome y levantando la barbilla. «Oye, impostora. Si hoy te arrodillas y limpias los zapatos de esta comandancia, te perdonaré». No me molesté en prestarle atención, me di la vuelta y me fui directamente. La comandancia GALNG, al ver que me atrevía a ignorarla, gritó de inmediato: «Caban TCH. ¿Te atreves a desobedecerme? Iré a informar al hermano emperador, diciendo que no eres la verdadera princesa consorte». Justo en ese momento,
Una voz perezosa pero llena de majestad sonó repentinamente detrás. ¿Quién es falsa? Ven y cuéntaselo a esta viuda, Aigia, un poco. Al escuchar la voz, giré la cabeza y vi a una dama vestida magníficamente, rodeada por un grupo de sirvientas y eunucos, acercándose desde la distancia. Todos los sirvientes alrededor se arrodillaron inmediatamente en el suelo. Saludos a la emperatriz viuda. Yo también me arrodillé apresuradamente. La comandancia GALNG se arrodilló a mi lado, tan aterrorizada que casi llora, murmurando. Se acabó, solo quería asustarla un poco. ¿Por qué dejó que la emperatriz viuda lo escuchara? ¿Qué hago ahora? Así que las tres, Caban Joa, la comandancia GALNG y yo, fuimos llevadas por la emperatriz viuda a un salón lateral. La emperatriz viuda insistió en aclarar lo blanco y lo negro. Caban Joa, viendo que no podía salir del paso con evasivas, decidió echarme toda la culpa a mí. La emperatriz viuda es sabia. Esta súbdita, Caban Joa, es originalmente la esposa legítima y princesa consorte de Su Alteza el Príncipe Liang. Mi esposo y yo éramos amorosos y armoniosos. ¿Quién iba a saber que mi hermana menor, Caban TCH, usurparía mi nombre, fingiendo ser yo para entrar en la mansión, arrebatándome mi posición de princesa consorte? Nosotras dos hermanas somos idénticas en apariencia. Qué lástima para Su Alteza el Príncipe Liang que hasta ahora ha sido engañado sin saber nada. Ella dijo esto e incluso sollozó 2 veces, actuando una escena de extrema injusticia. La comandancia GALNG inmediatamente se unió. Es verdad. Esta súbdita puede testificar, ella es la verdadera Caban Joa. La conozco desde hace muchos años, absolutamente no puedo equivocarme. La emperatriz viuda miró a Caban Joa y preguntó con frialdad. Aparte del testimonio de la comandancia, ¿qué otra prueba hay de que eres Caban Joa? Viendo que la emperatriz viuda parecía creer sus palabras, Caban Joa se alegró de inmediato y dijo apresuradamente. Esta súbdita tiene un lunar rojo entre las cejas, lo tengo de nacimiento. El día de la selección de consortes, el pintor del palacio vino a hacer un retrato, seguramente también registró esta característica. La emperatriz viuda solo necesita compararlo para que quede claro. La emperatriz viuda barrió fríamente su mirada sobre mi frente y la de Caban Joa. Al ver que ambas teníamos un punto rojo entre las cejas, ordenó. Que traigan 2 cuencos de agua para lavarles la cara. Inmediatamente comencé a sudar frío, temblando todo el cuerpo. Mientras tanto, Caban Joa parecía segura de la victoria, mirándome con una mirada engreída y provocadora. Miré a mi alrededor, todos estaban presentes, solo faltaba NGC Tui. En un momento tan crítico, no me digas que se escapó de nuevo. Los sirvientes se acercaron rápidamente y nos limpiaron la cara a las 2. Tan pronto como la emperatriz viuda vio que no había un lunar rojo entre mis cejas, inmediatamente golpeó la mesa con ira. Muy bien. ¿Te atreves a hacerte pasar por la princesa consorte Liang, un crimen de engañar al emperador? Alguien, sáquenla afuera y golpéenla fuertemente para hacer cumplir las reglas del palacio. Me arrodillé presa del pánico, defendiéndome apresuradamente. Emperatriz viuda, estas son solo palabras unilaterales de ella, ¿cómo se pueden creer tan fácilmente? Justo ahora ella misma dijo que el día de la selección de consortes vino un pintor a hacer un retrato. Le ruego que traiga el retrato para compararlo y que esta súbdita pueda limpiar su injusticia. Al decir estas palabras, mi voz ya había comenzado a temblar. Sabía que el retrato tampoco ayudaría, pero era la única forma de ganar tiempo. Esperaba que LYCNH llegara a tiempo, en este momento solo él podía salvarme. Caban Joa, al escucharme mencionar el retrato, sonrió aún más engreída y dijo. Emperatriz viuda, ¿por qué no seguimos su idea? Que los sirvientes traigan el retrato para compararlo, así morirá convencida. Los sirvientes fueron muy rápido a buscar la pintura. Aproximadamente media hora después, los sirvientes regresaron, seguidos por LYCNH y el emperador que entraron juntos. Detrás de ellos estaba NGC Tui. Ella me guiñó un ojo, sonriendo misteriosamente. En ese momento, me sentí aliviada de inmediato, casi llorando de emoción. NGC Tui, buena hermana,
Esta vez realmente me salvaste la vida. Cuando vuelva definitivamente te recompensaré con más muslos de pollo. La emperatriz viuda, al ver que el emperador también había venido, se sorprendió un poco. El emperador no está en el banquete, ¿por qué vino aquí corriendo? Escuché que aquí había algo animado, así que vine a ver. Madre puede continuar con el interrogatorio. Al escuchar esto, la emperatriz viuda ordenó que abrieran el retrato. Todos contuvieron la respiración y miraron fijamente la pintura. En la pintura, una belleza estaba de pie bajo un plátano verde, entre sus cejas no había lunar rojo. ¿Qué pasó? Levanté la cabeza para mirar a LYCNHTA. Curvó levemente los labios, levantó suavemente la mano derecha e hizo un gesto como si se frotara suavemente la frente. De repente recordé ese día, cuando fuimos perseguidos por asesinos y nos escondimos en el callejón, él también hizo eso. En ese momento dijo: no tengas miedo, estoy aquí. Me picaba la nariz. Resulta que ser puesta en el corazón de alguien hace que el mío tiemble tanto. Nadie notó la pequeña acción entre LYCNHTA y yo. Todos los ojos en este momento estaban puestos en Caban Hoa. Abrió mucho los ojos y gritó histéricamente. ¿Por qué es así? Imposible. Llamen al pintor aquí para confrontarlo. ¿Se atreve a dañarme así? La emperatriz viuda comenzó a impacientarse, con voz grave. Grosera. ¿No has hecho suficiente ruido en mediodía? Esta viuda no tiene tiempo para jugar contigo. Llévensela. Golpéenla. Dicho esto, la emperatriz viuda se levantó para irse. Caban Hoa se abalanzó para arrodillarse a sus pies, golpeando la cabeza continuamente. Emperatriz viuda, por favor escuche a esta súbdita terminar. Realmente soy Caban Hoa. Lloraba mientras se giraba para señalarnos a mí y a LYCNHTA. Son ellos. Son ellos conspirando. Él es el amante de la hermana de esta súbdita. La última vez incluso se unieron para intimidar a esta súbdita. Pido a la emperatriz viuda que juzgue con claridad. La emperatriz viuda y el emperador giraron la cabeza para mirar en la dirección que ella señalaba. Su dedo apuntaba a LYCNHTA. El emperador no pudo evitar reír a carcajadas, palmeando el hombro de LYCNHTA. ¿Dices que él es el amante de tu hermana? Caban Hoa, como si hubiera agarrado un salvavidas, asintió continuamente. Informando al emperador, es verdad. La comandancia GALNG estaba tan atónita que casi se le cae la mandíbula. Ban Hoa, ¿qué estás diciendo? Esa persona es el hermano CNHTA. ¿Qué? Caban Hoa, como si le hubieran drenado toda la fuerza, murmuró. Él es su Alteza el Príncipe Liang. LYCNHTA caminó hacia ella, la miró de reojo y dijo con frialdad. Soy precisamente este rey. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser así? Caban Hoa pareció entender algo de repente, riendo a carcajadas como una loca. Su Alteza el Príncipe Liang, ya sabías que ella era falsa, ¿verdad? Entonces tú también eres culpable. Eres igual que yo, igual que toda mi familia acá, todos culpables de engañar al emperador. Ella se arrastró como loca frente a la emperatriz viuda, golpeando la cabeza continuamente. Emperatriz viuda. Esta súbdita denuncia al ministro de Hacienda Ka Kangmin por cambiar a la princesa consorte, dejando que su hija Caban TCH usurpe el nombre. Y también al príncipe Liang, LYCNHTA, por ser cómplice y encubridor. Todos son culpables. Todos deben morir. Deben morir conmigo. La emperatriz viuda frunció el ceño profundamente, sus ojos dudaron un poco y se volvió para mirar al emperador como queriendo sondear. El emperador fue muy decisivo, su voz sonó tranquila. La hija del ministro de Hacienda Ka Kangmin, Caban Hoa ha sido irrespetuosa frente a mí, con palabras y acciones locas. Llévenla y denle 30 golpes pesados. Esperen a que las heridas sanen y luego enciérrenla en la Torre de los Locos, para que nunca sea liberada. Caban Hoa me señaló, riendo fuerte como loca. Ja ja ja. Caban TCH, ¿lo oíste? Perdiste.
La ganadora final soy yo. Soy yo. Dos guardias imperiales pasaron a su lado, agarraron los brazos de Kabanjoa y la levantaron. El rostro de Kabanjoa estaba pálido, gritó histéricamente. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren hacer? Soy Kabanjoa. Soy la princesa consorte Liang. Kaban TCH es falsa. Es ella. El emperador agitó la mano con impaciencia para dar la señal. El eunuco jefe entendió de inmediato, alzando su voz aguda. ¿Qué hacen ahí parados? Llévensela rápido. Kabanjoa fue arrastrada. Poco después, desde el largo pasillo del palacio llegaron gritos miserables que desgarraban el hígado y los intestinos, pero rápidamente fueron ahogados por el sonido de la música del banquete que sonó. La comandancia GALNG también fue castigada con confinamiento, obligada a regresar a su mansión para reflexionar sobre sus errores a puerta cerrada. Hasta aquí, este asunto finalmente terminó. Unos días después, LYCNH me llevó al palacio para conocer a su madre consorte. Era una dama digna y noble, con una apariencia tranquila, sin rastro del tiempo, completamente diferente a los rumores de que era oprimida por la emperatriz viuda y vivía con miedo. Me invitó a tomar té, con una mirada suave, sonriendo y preguntando. Sigues mirándome, estás pensando en por qué no me parezco a los rumores, ¿verdad? Asentí honestamente. Ella rió suavemente y sacudió la cabeza. Muy honesta, eso me gusta mucho. Dicho esto, se quitó un brazalete de jade de su muñeca y lo puso en mi mano, palmeando suavemente el dorso de mi mano. No solo tú, mucha gente piensa que la emperatriz viuda y yo estamos en desacuerdo, solo porque en ese entonces subí a la cama del dragón del emperador anterior y di a luz a CNHTA. Pero no saben que, en ese momento, la emperatriz viuda acababa de dar a luz al emperador y su salud era débil. La consorte o aprovechó la oportunidad de ser favorecida, y una vez oprimió y humilló a la emperatriz viuda. En ese momento, la posición de la emperatriz viuda era inferior a la de la consorte U, y su familia materna era débil, casi perdió el favor. En ese momento yo era una sirvienta al lado de la emperatriz viuda, pero tenía una apariencia encantadora. El emperador anterior, cada vez que venía al palacio de la emperatriz viuda, me miraba. Después, la emperatriz viuda discutió conmigo, en lugar de dejar que la consorte o monopolizara el favor, era mejor dejarme dar un paso adelante para compartir el favor. La emperatriz viuda se sintió muy culpable porque había prometido que cuando tuviera la edad me dejaría salir del palacio para casarme, pero por la emperatriz viuda, voluntariamente subí a la cama del dragón y di a luz a CNHTA. Giró la cabeza para mirar por la ventana, suspirando levemente. Fue realmente peligroso en ese entonces. Arriesgamos nuestras vidas para proteger al emperador y a CNHTA. La emperatriz viuda me dijo una vez, de los dos niños, quienquiera que sea el príncipe heredero, ambos son sus hijos biológicos. CNHTA y el emperador también son como hermanos de sangre. Más tarde, el hijo de la emperatriz viuda se convirtió en el príncipe heredero, pero en su lecho de muerte, el emperador anterior todavía dudaba, puso a prueba a CNHTA. CNHTA se arrodilló y dijo, el príncipe heredero es benevolente, digno de ser un modelo para el pueblo, este hijo está dispuesto a servir con todo su corazón, absolutamente sin tener dos corazones. Solo entonces el emperador anterior decidió pasar el trono al emperador. Antes de fallecer, el emperador anterior dejó que CNHTA llevara tropas para estacionarse en una ciudad cercana a la capital, mientras que la guardia imperial en la ciudad estaba en manos del emperador. Si hubiera un cambio, coordinarían inmediatamente dentro y fuera para destruir a los traidores. Después, se difundió el rumor de que la emperatriz viuda y yo estábamos en desacuerdo. El propósito era hacer creer a los ambiciosos que CNHTA y el emperador estaban en desacuerdo, conspirando para usurpar el trono. El resultado fue que innumerables cartas secretas fueron presentadas a CNHTA, queriendo aliarse con él para rebelarse. Pero todas esas cosas fueron entregadas por CNHTA al emperador, y ese grupo de personas también fue tratado en secreto. Antes de que la sangre pudiera derramarse, la rebelión fue eliminada. En ese momento, muchos ministros desaparecieron repentinamente, nadie entendía por qué, y el emperador no podía hacerlo público, si lo decía sería criticado por el mundo por asesinar arbitrariamente a sus súbditos,
dejando una mancha imposible de lavar. Por lo tanto, CNHTA y yo elegimos guardar silencio, dejando que el rumor de discordia entre la emperatriz viuda y yo se difundiera hasta hoy. Estaba aterrorizada. Resulta que la verdad era así. De hecho, los rumores son solo 3 partes verdad y 7 partes mentira, no se puede creer completamente. Pero todavía tenía algo en mente, así que pregunté. ¿Y qué hay del príncipe In? La consorte madre palmeó mi mano, tranquilizándome suavemente. Puedes estar tranquila, el príncipe In siempre ha apoyado al emperador, solo que en ese entonces escuchó rumores y tuvo un malentendido con CNHTA. El asesinato de la última vez ya ha sido aclarado por el emperador, solo necesita convocar al príncipe In al palacio, y una vez que se aclare el malentendido no pasará nada. Solo entonces me sentí realmente tranquila, relajando mi corazón. En un abrir y cerrar de ojos pasó medio mes, y regresé a la residencia cada una vez. Al escuchar que llegaba, mi madre salió apresuradamente a recibirme. Esta esposa oficial saluda a la princesa consorte, larga vida a la princesa consorte. Todos los amos y sirvientes de la residencia se arrodillaron inmediatamente como un bosque de bambú cayendo. Los miré y suspiré levemente. Levántense todos. Mi madre fue ayudada a levantarse por la supervisora, dio unos pasos hacia adelante, queriendo tomar mi mano, pero la evité inconscientemente. La atmósfera de repente se volvió extrañamente incómoda. Ella retiró su mano en silencio, solo pudo caminar detrás de mí, sin atreverse a hablar. El asunto de Caban Hoa causando un escándalo en el Palacio Real se había extendido por toda la capital. Mi padre escuchó que ella había denunciado frente a la emperatriz viuda que la familia Ka había cambiado a la princesa consorte, con la intención de arrastrar a toda la familia a la muerte, y se enojó tanto que vomitó sangre, quedando postrado en cama durante medio mes, y cuando se recuperó fue como perder la mitad de su vida. El puesto de ministro de Hacienda también fue reemplazado por un colega, solo podía recuperarse en casa esperando pedir un puesto ocioso en el futuro para sobrevivir. Mi madre, en solo una noche, se le puso todo el pelo blanco. Después, Caban Hoa fue escoltada de regreso a la residencia por la gente de la emperatriz viuda, diciendo que por respeto a los méritos pasados de mi padre, se le permitía recuperarse en casa, y cuando las heridas sanaran sería llevada a la Torre de los Locos. Pero después de ese incidente, ella había lastimado a sus padres hasta los huesos, nadie quería preocuparse más. La arrojaron a la habitación de invitados, sin importarle si vivía o moría. Pasé a verla una vez. Fue golpeada casi hasta la muerte y no recibió tratamiento a tiempo, su cuerpo se estaba pudriendo y ulcerando, solo le quedaba un último aliento. Al verme llegar, levantó la cabeza, mirándome fijamente con ojos llenos de odio. Hice que el médico imperial que me acompañaba le aplicara acupuntura en algunos puntos y le diera un poco de medicina de ginseng, solo para que pudiera hablar un poco más antes de irse. Honestamente hablando, había algunas palabras que todavía quería hablar francamente con ella una vez. Hermana, pregunto, quiero saber si el hecho de que me perdiera ese año fue realmente solo un accidente. Caban Hoa se echó a reír. Por supuesto que no. ¿Por qué? Pregunté. Ella rió hasta que le salieron lágrimas. Porque te odiaba. Claramente somos idénticas, pero nuestros padres te mimaban más. Decían que eras inocente y adorable, y yo era callada y no querida. Así que hice que desaparecieras, así nuestros padres no tendrían otra opción. Solo podrían amarme a mí. Pero en ese momento solo tenía 5 años. A ella no le importó en absoluto. ¿Y qué si tenía 5 años? ¿Crees que los niños son piedras, son mesas y sillas sin sentimientos? Los niños son precisamente los más propensos a sentir celos. Más tarde también sentí miedo, me arrepentí. Sabía que eras inocente, fui demasiado codiciosa queriendo todo el amor de nuestros padres. Pero al mismo tiempo me alegraba porque finalmente obtuve lo que quería. Hasta que regresaste. Me miró con odio, su voz comenzó a temblar. Caban TCH. ¿Por qué tuviste que volver? Tan pronto como volviste, el corazón de nuestros padres se inclinó hacia ti. Tantos años actuando como una hija filial no valieron tanto como 2 de tus lágrimas. Por eso te odio aún más.
Todo lo tuyo quiero robarlo, tú me arruinaste, todo es tu culpa. ¿Por qué no te mueres de una vez? Al escuchar esto, entendí todo. Entendí por qué Cabanjoa siempre buscaba formas de oponerse a mí, entendí por qué mis padres a veces amaban y a veces odiaban, con una actitud cambiante. Me levanté, me di la vuelta y salí de la habitación. Antes de irme solo dejé una frase. Cabanjoa, todo esto te lo buscaste tú misma. La fruta amarga de hoy también la sembraste tú, en la próxima vida sé una persona decente. Dicho esto me di la vuelta y me fui. Detrás de mí llegaron los gritos de dolor de Cabanjoa, y luego gradualmente cayeron en el silencio. En el patio, mi madre estaba de pie bajo el árbol de ciruelo que había perdido todas sus flores, sosteniendo una caja de comida, no sé cuánto tiempo había estado allí, sus ojos estaban rojos desde hacía rato. Van TCH. Lo siento, es mamá quien te ha fallado. Pasé por su lado, solo dije una frase con indiferencia. Ya no es necesario, madre. Ya he crecido. El amor de ustedes como esa caja de comida, ya no lo necesito. La nieve caía pesadamente llenando el cielo. Me di la vuelta y me fui, dejando que las personas y los asuntos detrás se desvanecieran juntos en la vasta nevada blanca. Después de esa nevada, finalmente llegó el festival de primavera. Los brotes de sauce acababan de aparecer, la primavera estaba llena en las ramas. Noctui sostenía un palo de fuego en la mano, mirando fijamente la pila de petardos en el suelo, dirigiendo una mirada agraviada hacia mí. Señorita, ¿realmente hay que encenderlos? Esta sirvienta no se atreve. Mi madre adoptiva la empujó inmediatamente a un lado, arremangándose. Sí. Apártate y vete a comer dulces, déjame hacer esto a mí. Yo estaba sentada con las piernas cruzadas bebiendo té, bebiendo a sorbos mientras miraba la animación. Así es, mi madre adoptiva y yo abrimos un restaurante, y no un restaurante cualquiera. La fachada era tan grande y ancha como el Palacio Real. Mi madre adoptiva dijo que eso se llama fachada, hay que hacerlo grandioso, y de paso arrastró a las 18 concubinas menores de la mansión del príncipe para ayudar. Casi me atraganto con el té. Mamá, ¿estás segura de que estás abriendo un restaurante y no un burdel? Mi madre adoptiva se golpeó el pecho con orgullo. Por supuesto que es un restaurante. Estas chicas venden su arte, no su cuerpo, las he entrenado cuidadosamente. Todas tienen talento y belleza, garantizado que te dejarán satisfecha. Tan pronto como terminó de hablar, un grupo de chicas en el piso de arriba lanzaron miradas coquetas, agitaron sus pañuelos y gritaron alegremente hacia abajo. Maestros, suban a jugar rápido. Escupí el té casi golpeando la mesa de al lado. Mi madre adoptiva hizo un puchero. No entiendes nada, esto se llama atraer tráfico. Está bien, ¿quieres jugar así? Entonces yo también juego. Pensado y hecho, me cambié a otro atuendo, me cubrí la cara con un velo, y luego corrí arriba y saludé con la mano a la multitud de abajo. Mi madre adoptiva me apartó a un lado, frunciendo el ceño. Van TCH, eres la princesa consorte, ¿por qué haces este tipo de cosas? Guiñé un ojo y sonreí. Resulta que yo atraigo a los clientes, tú dejas que las otras chicas suban a actuar, ¿verdad? No lo entiendes. Esto se llama colgar cabeza de oveja y vender carne de perro. Mi madre adoptiva sacudió la cabeza como un tambor sonajero, e incluso escupió, comerciante deshonesta. Me encogí de hombros, tal para cual. Mientras me divertía, de repente sopló una ráfaga de viento, el pañuelo en mi mano voló hacia abajo, cayendo sobre la cabeza de un hombre joven abajo. Levantó la cabeza para mirarme, su expresión cambió instantáneamente a ira. Caban TCH. Baja de ahí por orden de este rey. Estaba tan asustada que giré la cabeza y huí sin decir una palabra. NGC Tui señaló en la dirección en que huí, diciéndole a LYCNHTA. Príncipe, malas noticias. La princesa consorte se escapó de nuevo.